Después de un accidente automovilístico que me dejó postrado en cama, mi madrastra convenció a mi padre de que había robado el coche sin su conocimiento. Sin escuchar mi versión, mi padre me dijo que me lo merecía y me echó de casa. Ahora, 2 años después, me estoy riendo el último porque sus vidas se han desmoronado por completo debido a ese movimiento. Hace 2 años, tuve un terrible accidente automovilístico. Un camión cuyo conductor estaba borracho me chocó por detrás, y fue bastante grave para mí porque me dejó completamente postrado en la cama durante 3 meses. Después de ese accidente, no podía mover un músculo aunque lo intentara porque todo me dolía mucho. Estaba bastante golpeado, pero eso ni siquiera parecía importar porque mi padre me echó de la casa de todos modos. Tenía 18 años en ese entonces y había sacado el coche para practicar conducir para mi examen de conducir, que sería en unos días. Cuando tuve ese accidente, ni siquiera había llevado el coche muy lejos, estaba en el vecindario cuando ocurrió. Había pedido permiso explícitamente a mi madrastra, ya que mi padre había dejado muy claro que necesitaba pedir permiso a al menos uno de los padres antes de sacar el coche en cualquier situación. Así que le pregunté a ella, ya que mi padre estaba en el trabajo y ella me dijo que podía tomar el coche. Pero más tarde, cambió la historia para que pareciera que estaba saliendo a visitar a mis amigos y solo para lucirme. Ella dijo que había sacado el coche y me había escapado sin preguntarle a ella. Mi padre eligió creerle sin siquiera escuchar mi versión de la historia y me echó de casa. Mi madrastra siempre había sido extraña conmigo, pero nunca esperé que le mintiera a mi padre sobre algo así y me hiciera echar de la casa porque eso era simplemente extremo. Ella había sido parte de mi vida desde que tenía 4 años. Mi madre biológica nunca había estado en la escena después de darme a luz, simplemente decidió al azar que no quería ser madre y renunció a sus derechos parentales. Ella y mi padre nunca estuvieron casados, así que fue más fácil para ella irse, y mi padre estaba listo para aceptar la responsabilidad y criarme solo, así que nunca lo cuestionó tampoco. Ella nunca trató de ser parte de mi vida, y así que estaba feliz incluso cuando mi padre comenzó a salir con mi madrastra. Después de 3 años de salir, se casaron, pero para entonces me había dado cuenta de que mi madrastra no tenía interés en ser una madre para mí. Ella solo era la esposa de mi padre, nada más. Cuando era niño, no nos llevábamos particularmente bien, y ella generalmente me evitaba. Pero a medida que fui creciendo, empezamos a llevarnos aún peor y discutíamos con frecuencia. Incluso cuando las discusiones eran sobre cosas insignificantes, ella las llevaba a niveles extremos y luego se quejaba con mi padre de mi terrible comportamiento. Él siempre se ponía de su lado, lo cual era bastante frustrante porque ella era quien iniciaba una pelea conmigo innecesariamente. Ya no teníamos una buena relación, y yo estaba feliz de que iba a irme a la universidad en unos pocos meses. Pero eso nunca sucedió, y terminé teniendo que mudarme con mis abuelos porque mi padre no me quería más. No tenía nada que ver con el dinero, ya que mi padre es bastante rico. Tiene su propia empresa de papel y, aparte de eso, tenía seguro médico para toda la familia y el coche también estaba asegurado. Así que sé con certeza que no se trataba de dinero. La única razón por la que me echó de la casa fue lo que mi madrastra le había contado con respecto a cómo había ocurrido el accidente. Ella había inventado y le había contado una historia sin sentido sobre cómo había estado planeando salir con mis amigos y quería lucirme, por eso había sacado el coche sin su permiso. Aparentemente, ella le dijo que se había enterado escuchándome a escondidas, y dijo que incluso me había dicho que no hiciera esas cosas después de escuchar esa conversación. Pero yo simplemente la había ignorado y había hecho exactamente eso. Esto sucedió después del accidente, y los médicos habían dicho que iba a estar postrado en la cama durante los próximos meses hasta que sanara lo suficiente para reanudar el movimiento normal. Así que ya estaba sufriendo bastante por eso y el dolor del accidente. Y luego, para colmo, mi madrastra comenzó a inventar historias sobre mí para mentirle a mi padre. Durante una semana, seguimos discutiendo de un lado a otro sobre cuál era la verdad, y eventualmente, perdí la calma y comencé a gritarle. La llamé muchos nombres, la acusé de ser una mentirosa y le dije que solo estaba celosa y que no podía tener a mi padre para ella sola. Dije que estaba enferma de la cabeza por tratar de acusarme de hacer algo que ni siquiera había hecho, especialmente dada mi condición. Creo que esa fue prácticamente la última gota para mi padre, y decidió trasladarme a la casa de mis abuelos, quienes fueron lo suficientemente amables para acogerme. Me sentí muy mal de que mi padre me echara de la casa cuando estaba en tan mala forma. Incluso le dije que el hecho de que estaba eligiendo a mi madrastra sobre mí significaba que nunca lo vería de la misma manera nuevamente. Él dijo que aparentemente necesitaba ser disciplinado, y no podía seguir lastimando a su esposa solo porque yo no sabía cómo comportarme y quería ser un mocoso.
Así que para mí era muy obvio que él había elegido su lado y había decidido creer la versión de mi madrastra de lo que había pasado porque no confiaba en mí. Fue realmente desgarrador para mí, y después de eso, decidí que nunca más iba a hablar con él. Fue una decisión muy difícil para mí porque, desde mi infancia, solo habíamos sido él y yo. Mi madrastra nunca había sido realmente parte de mi familia en mi mente, ella siempre había estado allí, pero nunca la consideré parte de la familia porque estoy bastante seguro de que en su mente, ella tampoco me consideraba familia. Sin embargo, después de esa decisión que mi padre había tomado, decidí que ninguno de los dos era digno de ser llamado familia ya que esa era una palabra grande que venía con muchas responsabilidades. Mi padre había intentado estar allí para mí inicialmente, y respetaba eso, pero al final, valoraba mucho más a mi madrastra que a mí. Después de mudarme con mis abuelos, ellos fueron quienes me cuidaron e incluso contrataron a una enfermera a tiempo completo para ayudarme. Eran buenas personas y siempre tuve una buena relación con ellos. La única razón por la que no me había mudado con ellos antes era simplemente porque aún tenía la esperanza de que tal vez mi padre cambiaría eventualmente, pero no lo hizo. Mala suerte para mí. De todos modos, son buenas personas que me cuidaron y me hicieron sentir muy querido ya que podían entender que estaba pasando por una muy mala fase de mi vida. Intentaron que mi padre me visitara, pero él seguía poniendo excusas. A veces estaba demasiado ocupado y otras veces estaba demasiado cansado por el trabajo. Así que durante casi 2 meses, no me visitó ni una vez después del accidente y después de que me había echado y me había mudado a la casa de mis abuelos. Eventualmente, incluso mis abuelos se pelearon con él por cómo estaba comportándose y dijeron que no era justo para mí. Entonces mi padre decidió decirles que no tenía intención de volver a tener una buena relación conmigo en el corto plazo porque aparentemente, mi madrastra ya no me aprobaba y le había dado un ultimátum para elegir entre ella o yo. Él había elegido a ella, y creía que yo necesitaba aprender a ser una mejor persona y llevarme bien con la gente. Hasta que eso sucediera, no veía cómo podríamos tener una relación porque pensaba que yo había sido un niño muy difícil de tratar en los últimos tiempos y no podía soportar ese tipo de comportamiento más por su propio bien y el de su esposa. Así que eso fue todo, y después de eso, no hemos hablado. Mis abuelos fueron quienes me enviaron a la universidad después de que me había recuperado, y han estado allí para mí todo el tiempo. Han pasado 2 años desde entonces, y me graduaré en 1 año. He estado tratando de seguir adelante con mi vida, y ha sido difícil, pero tengo buenos amigos y abuelos que están allí para mí, así que es relativamente más fácil para mí, supongo. De todos modos, no había oído nada de sobre mis padres en los últimos años, y hasta hace poco, no tenía intención de vengarme de ellos ni de hacer nada para perturbar sus vidas. Estaba viviendo y haciéndolo bien sin ellos. Pero supongo que mi madrastra tiene serios problemas mentales porque me contactó la semana pasada para decirme que ella y mi padre iban a renovar sus votos matrimoniales en un par de semanas y quería que asistiera a ese evento. Estaba muy confundido sobre por qué quería que estuviera allí, y le respondí instantáneamente diciéndole que no iba a ir. Pero ella me dijo que absolutamente tenía que estar allí porque mi padre iba a contactarme en unos días para preguntarme formalmente. Una de las principales razones por las que quería que estuviera allí era porque algunos de sus socios comerciales también estarían presentes, y sabían que tenía una hija ya que habían visto algunas fotos familiares en su escritorio. Sería muy extraño explicarles por qué yo estaba ausente de un evento así, y mi padre había estado planeando contactarme para hacer las paces por la disputa que tuvimos.